Bienvenidos y bienvenidas a Tiempo de Verdad, un espacio preparado con amor y propósito para encontrarnos con la palabra de Dios, escuchar su voz y fortalecer nuestra fe. Transmitido desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo cada martes a las 20 horas. Este es un momento para detenernos, reflexionar y dejar que la verdad del Evangelio transforme nuestras vidas. Gracias por acompañarnos. Este es tu tiempo, Tiempo de Verdad. Recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos a las 11:30 de la mañana. Dios, que a los cielos le obedecen, una palabra es suficiente para los cuernos levantar. Hola, buenas noches ya. Un gusto poder estar un día más acá en Tiempo de Verdad junto a mi esposa. Les saludamos a todos los que ya están ahí conectados y a los que se van a conectar. Amén. Hola a todos, bendiciones, esperando todos estén bien con este día frío, pero damos gracias al Señor por poder ya estar aquí teniendo este tiempo de verdad para compartir la palabra del Señor. Amén. Y el tema de hoy es la segunda ley espiritual. Amén. Creemos que es un tema, como todos los temas que se han visto en Tiempo de Verdad, temas muy importantes, muy atractivos para poder escuchar y aprender cada día, que eso es lo que nosotros siempre pretendemos, de que usted aprenda como nosotros también vamos aprendiendo. Amén, como lo decía mi esposo, son temas muy prácticos, ya que lo que hacen es ayudarnos a compartir el mensaje del Señor, ayudarnos a llevar la palabra del Señor hasta su casa, ya que este es un medio que hemos adoptado como iglesia para poder compartir la palabra del Señor. Si hay algo que nos centra esta tarde a estar en este lugar, no es para que nos vea a nosotros, sino que la intención es que la palabra del Señor sea oída, compartida y pueda llegar a su corazón. Amén, así es. Y vamos a comenzar, ya vamos a orar primero. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él sea con nosotros, sea guiándonos en esta hora y media que vamos a estar acá estudiando y conversando de esto que es tan importante, que es la segunda ley espiritual. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, porque tú permites poder estar acá. Te damos gracias porque tú nos guardas, nos guías, esperando que este momento que nosotros estemos acá junto a mi esposa, junto a los jóvenes que están acá también acompañándolo, sea de gran bendición para nosotros, como también para las personas que van a estar escuchando, van a estar oyendo tu palabra. No es la palabra nuestra, sino que es tu palabra. Te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Comenzamos? Amén. Comenzamos con la segunda ley espiritual, que dice: la humanidad está contaminada por el pecado, hermana Rocío, y por tanto está separada de Dios. No puede ser diferente. Si está contaminada con el pecado, está separada también de Dios. O sea, eso quiere decir que es como una acción-consecuencia. Es una consecuencia, claro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo vemos en Romanos 3:23. Amén. Como lo decía nuestro hermano Gino, el tema de hoy es la segunda de las 4 leyes espirituales, llamadas así porque son fundamentales para compartir las buenas nuevas del Señor Jesús. Como vimos en el programa anterior, si usted se conectó, si usted tiene la posibilidad de indagar en la página de Facebook, se va a dar cuenta que nuestra hermana Valentina junto a nuestro pastor estuvieron compartiendo la primera de estas 4 leyes espirituales, y que se llama Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. ¿Ya? Y hoy veremos por qué es tan importante saber de este amor. Dice, hoy indagaremos por qué
de la importancia de conocer ese amor, ya que todo depende de nuestra condición ante Dios. Nosotros podríamos hablar en cada programa, en cada tiempo, acerca de las bondades de Dios, acerca de lo hermoso que Él es y de lo necesario que es para nosotros. Pero, y algo muy importante y muy esencial, es que frente a nuestra condición de pecado, el amor de Dios y su bondad se revelan en toda su magnitud. Si bien Dios es amor y siempre será amor, aún con o sin nosotros, ese amor ante nosotros toma una relevancia tan grande, toma una importancia tan tremenda, que cuando nosotros verdaderamente entendemos nuestra condición, entendemos el amor de Dios. Amén. Tanto creyentes como personas que aún no han conocido a Cristo suelen olvidar o desconocen por qué es indispensable recibir ese amor. La razón es muy sencilla, pero tremendamente profunda. ¿Por qué necesitamos el amor de Dios? ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? ¿Por qué necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida? Y como lo decíamos, es una razón sencilla, pero tremendamente profunda. Y es porque todos, nosotros, nuestros hermanos que están acá ayudándonos, usted que nos está viendo, todos, y es una triste noticia, triste, es lamentable, pero es una noticia que tenemos que compartirla, y es que todos hemos pecado. Amén. Y todos, sin excepción, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, estamos apartados, estamos distanciados, estamos aún enemistados con Dios. Amén. Lejos de su gloria. Así como lo dice Gálatas 3:22. Amén. Lo vamos a leer, dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Cristo lo prometido se les conceda a los que creen. Amén. La Escritura, si bien, y lo vamos a ir viendo más adelante, y como lo hemos visto en muchos de los programas que hemos estado emitiendo a través de Tiempo de Verdad, y es que la palabra viene a ser la voz de Dios misma. Por lo cual imagínese a este Dios soberano, a este Dios todopoderoso, a este Dios que no hay otro igual a Él, hablándonos. Imagínese el estándar que tiene esta palabra. Cada vez que nosotros abrimos la palabra, quedamos desnudos, quedamos al descubierto en nuestra condición caída. Y por eso dice que ésta encerró todo bajo pecado. Porque no hay nadie, ningún ser humano como usted y como yo, capacitado para cumplirla. Todos pecamos. Amén. Así es. Y no hay excepción de persona. Tristemente, no hay excepción de persona. Amén. Es triste, pero, y lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante, que también tiene algo bueno. Bueno, para entrar en el contexto ya de lo que vamos a ver en esta tarde, el apóstol Pablo escribe esta enseñanza para judíos y gentiles. O sea, para todos. No es tan solo para los judíos, como dice acá, no. Esto es para toda la humanidad, como lo dice acá. Es decir, para toda la humanidad. No hay excepción de personas, como lo decía nuestra hermana. Es para todos. Dejando claro que nadie es perfecto por sí mismo. Y acá bota muchas barreras que quizás creemos muchas veces que somos perfectos, que no hay pecado en nosotros. Amén. Pero esto no es así. Nadie es perfecto por sí mismo. En cierta forma ataca directamente al egocentrismo que tenemos como seres humanos. Y no nos vamos a restar de esto porque eso es parte de la naturaleza del ser humano. El ser egocentrista, el creerse autosuficientes para todo. Cuando nos confrontamos a que no somos capaces,
hay muchas emociones que comienzan a jugar dentro del pensamiento humano. Y esta ataca directamente eso, de que nadie es perfecto en sí mismo. Amén. Nadie puede autosalvarse. Nadie puede salir del pecado por sí solo. Por sí solo, con sus fuerzas. Amén. Dice, para agradar a Dios y tener comunión con Él, necesitamos su ayuda y además de eso, su gracia. No podemos lograrlo por nuestras propias fuerzas. Amén. Así como lo decíamos anteriormente, claro. Es una triste noticia decir que todos hemos pecado, pero a la vez hay una buena noticia. Y Amén. es que no podemos por nosotros mismos. Y eso es una garantía. Eso nos ayuda. En medio de lo débil que somos, hay una ayuda. Amén. Y eso es glorioso. Así es. Bueno, nuestro versículo central del día de hoy es Romanos 3:23. Exacto. ¿Ya? Dice, por cuanto todos pecaron, ¿ya? Y lo deja muy bien claro esto. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el cual analizaremos en 3 puntos principales, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Con todos pecaron, o que es el pecado en sí, ¿ya? ¿Y qué significa ser destituidos de qué? De la gloria de Dios. Y esto lo vamos a estar viendo en 3 puntos principales para ir ya desglosando y entendiendo esto, ¿ya? Y para comenzar vamos a ver que todos pecaron, ¿ya? El primer punto principal, que somos destituidos. Y si yo le pregunto a la hermana Rocío, ¿de qué somos destituidos, hermana Rocío? De la gloria de la gloria de Dios. Ese es el tercer punto, ¿ya? Así que vamos a comenzar con el punto número 1. Todos pecaron. Y no hay excepción. Ricos, pobres, religiosos, no religiosos, niños, adultos. La Biblia lo confirma y lo deja muy claro. Y vamos a leer unas citas que tenemos acá para dejar claro esto que nosotros estamos diciendo, de que no hay excepción de personas, ¿ya? Y no hay no vamos a decir, allá, en la aldea hay una persona que no ha cometido no ha cometido pecado, ¿ya? No, todos pecaron, ¿ya? Así que en Romanos 3:9 vamos a estar leyendo ahí lo dice, que dice el apóstol Pablo dice, ahora bien, y como forma de pregunta, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Recuerda lo que leíamos en el principio, cuando él decía que esta palabra se la entregó tanto a judíos como a gentiles, o sea, a parte del pueblo de Israel y a los que no pertenecían a ese linaje. Entonces él dice, llegamos a la conclusión que los judíos que no habían recibido la palabra del Señor en primera instancia eran mejores que los que lo habían recibido después. Y él dice, claro que no, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, estaban bajo el poder del pecado. Amén. También lo vamos a ver en Primera de Juan 1:8. No sé si nuestros hermanos ahí pueden también estar poniendo la cita como lo están haciendo, para que también ustedes los vayan viendo en sus casas, ¿ya? Y si tienen una Biblia, mucho mejor, van ahí ratificando todo lo que nosotros vamos diciendo. Así que vamos a ver Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Y no vivimos en la verdad. Amén. O sea, nos engañamos a otra persona. Nos estamos engañando nosotros mismos. Nos estamos haciendo un mal nosotros mismos. Es como un autoengaño. Claro. También lo vamos a ver en Eclesiastés 7:20. Vamos a 7:20. Dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. En Gálatas 3:22. Amén. Sin Cristo, el ser humano está atrapado en el pecado, abatido por sus errores y dominado por deseos que lo alejan de Dios. El estado de la humanidad,
todos somos transgresores y culpables por naturaleza y por nuestros propios actos. Amén. A menudo y en realidad no comprendemos la magnitud del daño hasta que conocemos la voluntad de Dios. Y aunque Dios perdona la consecuencia de haber vivido el pecado, estas no se borran solas. ¿Qué es lo que hay, hermana Rocío? Hay una acción, por lo cual hay una consecuencia. O sea, nosotros lo vimos tiempo atrás, esto, que se trata de la moralidad. Todos sabemos que hay un bien y un mal, ¿ya? O sea, si nosotros cometemos un error, no sé, hurtamos, robamos, nosotros vamos a tener una consecuencia con eso. ¿Y cuál va a ser la consecuencia acá en la tierra? Que vamos a ir presos. Ir presos. Vamos a tener que pagar. Eso lo vamos a tener que pagar. O sea, nosotros podemos cometer algo y indudablemente eso va a quedar en nuestro registro. Amén. Si bien la intención hoy es recordar y entender y hacerle ver que todos, no hay nadie, como lo dice Eclesiastés, no hay ni siquiera una sola persona en la tierra que sea siempre buena y que nunca peque. O sea, todos hemos pecado. Todos en alguna forma hemos pecado. Y nosotros tenemos una manera de clasificar los pecados, y hace algún tiempo lo hablábamos en alguna de las clases que teníamos, y muchas veces consideramos algunos pecados no tan malos, no tan graves. Claramente, ¿por qué? Porque algunos son judiciables y otros no. En cierta forma, algunos son para la sociedad motivo de cárcel, motivo de sacarlos de la sociedad, y otros no. Por ejemplo, el pecado de asesinato, ¿ya? Para nosotros es un pecado que la persona debe pagar cárcel. Amén. O sea, usted lo que está diciendo es que nosotros catalogamos un pecado grande con un pecado chico. Exacto. Nosotros consideramos, y eso es porque la mentira, no debemos ir a la cárcel por mentir. ¿Ya? Sin embargo, hay ciertos delitos o ciertos pecados que los consideramos más graves que otros. Y lo que hoy queremos hacerle ver, sí, claramente hay pecados que son judiciables en la tierra, que deben ser juzgados y deben ser pagados dicha consecuencia. Pero también tenemos que entender que en todos nosotros hay pecado. Así es. Y que aquel que no ha recibido a Cristo vive en esa condición. Vive siendo pecador, vive siendo preso del pecado, como ya lo hemos leído en alguno de las otras citas. Y entender, y por qué mencionamos el tema de la moralidad, es porque nosotros queremos anunciar que sí somos pecadores, que hay pecado en la humanidad, en el corazón del hombre, en la mente del hombre, y Dios nos perdona, Dios quiere perdonar. Lo veíamos en el programa pasado. Dios tiene un plan maravilloso. Dios tiene un medio. Pero eso no significa que nosotros podamos vivir nuestras vidas como sea. Deliberadamente. Usted tiene una mente para decir entre lo bueno y lo malo. Hoy, nosotros acá conocemos la consecuencia del pecado. Nosotros sabemos porque hemos recibido la verdad. Quizás verdad que usted que hoy nos escucha no ha recibido, pero en su conciencia hay una inclinación a identificar lo que es bueno y lo que es malo. Hoy inclínese por lo que es bueno. Inclínese por aquello que usted considere que no es tan malo. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Hay actos que vienen a consecuencia de vivir una vida de pecado. Y muchas veces esos actos son más difíciles de llevar una vez que nosotros recibimos esa verdad. Así. Por ejemplo, lo conversábamos antes de venir acá, y si hoy nosotros, y Dios nos libre, Dios nos libre, alguno de nosotros cometiera un asesinato, la consecuencia de ese asesinato es que yo debo pagar con cárcel. Yo debo ir a la cárcel y pagar los años que el juez estime pertinente. Yo puedo arrepentirme.
Yo puedo decirle, Señor, yo me arrepiento de tal acto, yo no lo quise cometer, fue un acto de algún segundo. Por ejemplo, alguna persona que vaya manejando y por alguna circunstancia viene y atropella a una persona y esa persona se muere, te convertiste en un asesino. Quizás la intención no era, pero lo has hecho. Hay que pagar, hay un acto que pagar. Yo puedo arrepentirme y pedir perdón al Señor, pero el Señor no va a resucitar a esa persona. Y esa consecuencia me va a perseguir el resto de mi vida. Y aún más, si yo decido hacer ese acto. Si yo decido con mis manos quitarle la vida a otra persona. Puede llegar el momento en que yo me arrepiente y el Señor venga a mi vida y me diga, esto es lo que tú has hecho. En esto te has convertido. Y venga y diga, yo me arrepiento, Señor. Perdóname mi pecado. Y Dios en su misericordia nos perdona. Y eso es glorioso, eso es maravilloso. Pero también hay una consecuencia. Y es que esa persona a cual yo le quité la vida, no va a volver a la vida. Por eso es importante entender acerca de la moralidad con la cual hemos sido hechas. Hoy usted puede disponer su corazón, su oído y su tiempo a oír de la palabra del Señor, para que el Señor crezca en su corazón. Amén. 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 Esa consecuencia va a quedar siempre marcada, va a quedar marcada hasta en una hoja. En papeles, en un papel, en un historial de vida. Lo importante es entender nuestra condición y que pensar, no soy tan malo o no soy tan pecador como otros. Simplemente es un engaño ¿de quién? Del gran adversario, del Dios de este mundo, del príncipe de este mundo. Así es, que es Satanás. Muchas veces evitamos mencionarlo porque no merece el centro de atención, pero muchas veces está tan presente engañándonos que es necesario mencionarlo. La intención de él es hacerle creer que usted no es tan malo, es hacerle creer que usted no necesita de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que nosotros en fe hoy vayamos a los pies de Cristo. Dice, ya que la tarea de él es decirte, hay otros peores, y tú no necesitas escuchar esto. ¿Por qué te has parado aquí? ¿Por qué has prestado atención a este programa? Fíjate, si tú no eres tan malo, tú no eres tan pecador como lo que ellos dicen. No lo decimos nosotros, sino que lo dice la Escritura. Nadie es siempre bueno. Quizás podemos hacer buenos actos. La Escritura dice, nadie es siempre bueno. Y nadie puede decir que no ha cometido pecado. Dice, ¿cuán fácil sería para nosotros juzgar la vida de un delincuente? Muy fácil. ¿Cierto? Muy fácil. Sería sencillo. Si nosotros supiéramos que este delincuente se le atribuyen delitos que son de él. De él. Y que son visibles, que son lo hemos visibles. visto. Yo lo vi. Tendríamos a hacer eso. Yo lo vi. Tendemos a... Sería muy sencillo. A juzgar. Exacto. ¿Cuán fácil sería? Muy fácil. Juntamente atribuirle cada delito cometido y pedirle al juez juzgue con dureza y verdad cada acto. ¿Cierto? Sí, y más encima si esos actos fueran contra nosotros. Si yo supiera que hay un delincuente que atacó contra mí, claramente yo querría que esa persona fuera juzgada por lo que él ha cometido y que el juez lo haga con verdad y juzgue conforme a cada acto que él hizo. Pero yo quisiera hacerle una pregunta en esta tarde. ¿Qué sucedería si fuera usted o fuera yo el que estuviera sentado en la silla de acusado? Si viniera un juez, no como los que hay en esta tierra, sino que un juez que es justo, que es fiel, que es verdad, que conoce todo, aún lo que está más escondido en nuestros corazones. Él se sentara en la silla de juez y nosotros estuviéramos sentados en la silla del acusado. ¿Seríamos tan valientes para decirle al Señor, júzgueme con verdad, júzgueme con dureza por cada acto que yo cometí? O quizás simplemente agacharíamos la cabeza y diríamos, Señor, ten misericordia. No tengo cómo defenderme. ¿Qué podríamos abogar a favor de nosotros? Y esto es para que lo pensemos cada uno. Usted que nos está escuchando esta noche, usted que nos va a escuchar quizás más rato,
hágase esta pregunta. ¿Qué sucedería si usted hoy es sentado en la silla del acusado? Y el juez que va a juzgar es el juez más justo, que no hay otro igual, que sus características son perfectas. ¿Qué podríamos abogar a nuestro favor? Cuando 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos A nosotros mismos. y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no es pecado, ¿sabe qué pasa? Le decimos a Él que es perfecto, Mentiroso. que es verdad, que es justo. A Él le decimos mentiroso. Y si usted hoy está prestando oído, es porque usted sabe que hay un Dios que tiene todas estas características. Por lo cual, para poder entender que no tenemos defensa alguna, que no tenemos mérito alguno, vamos a conocer qué es el pecado. ¿Qué es el pecado, hermana Rosa? ¿Qué es en su esencia? Vamos a tratar de explicar un poco qué es el pecado. Claro, yo creo que muchos de nosotros entendemos muy bien lo que es el pecado. O sea, tenemos una noción, como lo decíamos delante, clara, pero muchas veces superficial. ¿Por qué? Porque tendemos a nivelarlo, porque tendemos a hacerlo muchas veces como un pecado blanco. Esto no es tan malo. No es tan malo. Esto lo puedo hacer. No, Esto ¿cómo me va a pasa, perjudicar tanto? esto no tiene, no es tanto. Llegamos a decir comparado con lo hasta que es hacen un pecado otros. blanco. Exacto. Una mentirita blanca. Una mentirita piadosa. Dice, el pecado tiene su origen en Adán y Eva, cuando se negaron a obedecer el mandato explícito de Dios. Y esto nosotros lo encontramos ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, encontramos exactamente esa desobediencia, esa negación de la creación de Dios. En cierta forma, la rebelión existe en la raíz del pecado. Es rebelarse contra lo que fuimos destinados a hacer. Y una naturaleza rebelde y pecaminosa ha infectado a toda la humanidad desde la caída. Y O sea, no a algunos. Lo hemos dejado bien claro que es a todos. No hay excepción. como dice Deuteronomio 9:7. 9:7, dice, recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Y el Deuteronomio habla directamente de la vida de los israelitas. Una vez que ellos salen de Egipto, vemos a los israelitas viendo la mano de un Dios poderoso en muchas instancias, en muchas ocasiones, pero aún así la naturaleza del hombre tendía a rebelarse contra lo que Dios quería que ellos hicieran. Tendían a desviarse, y eso es lo que Deuteronomio declara. Recuerda y no te olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor, al inclinarte siempre hacia lo malo, una y otra vez, una y otra vez. No era un proceso corto. Isaías o Salmos. Salmos. Ya. Vamos a leer Salmo 51:5. ¿Lo tiene, hermano? 51:5 dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador, me concibió mi madre. En el libro de Salmo, David dice eso. Yo soy pecador, fue concebido Malo de en pecado. nacimiento. Sí, en pecado me concibió mi madre. También lo dice Isaías 39, dice, de que este pueblo es rebelde y terco, que se niega a hacer caso a las instrucciones del Señor. Hay una inclinación de la naturaleza humana a ir en contra de todo lo que Dios nos pide Hacer. ¿Sabe? No es usted, somos todos. No es solo algunos, somos todos. Todos nos inclinamos por lo malo. Todos nos inclinamos
muchas veces por las cosas perversas, algunos en mayor nivel que otros, pero todos en alguna instancia hemos tenido pensamientos que nos llevan a abandonar lo que Dios quiere que hagamos. Y eso es lo que habla Deuteronomio, eso es lo que habla Isaías, eso es lo que habla Efesios, o sea, Salmo y Efesios. Efesios 2:3 dice en el Nuevo Testamento: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. La naturaleza del ser humano es motivo de enojo para Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una inclinación hacia lo malo, hacia el pecado, hacia lo perverso, hacia todo lo que nos aleja de Dios. Nuestra mente tiene una facilidad para distraerse, nuestros ojos, nuestras manos. Lo veíamos el domingo, donde decíamos, el pecado entra por los ojos, entra por los oídos, y si soy sordo, por el tacto, por donde estén nuestros pies, pero por algún lugar entra el pecado. Entra. El pecado en sí no es algo para jugar, es algo tremendamente peligroso. Se lo decíamos anteriormente. Muchas veces entendemos la consecuencia del pecado solo cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, porque se nos revela la verdad, se nos revela nuestra condición. Pero usted hoy que nos está escuchando, usted que no ha entregado su corazón al Señor, en usted hay una moralidad, en usted hay algo que dice: esto no es bueno. Váyase a lo que sí es bueno. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ser tan perversos, y es un juego tan peligroso que no solo nos aleja del propósito de Dios, sino que nos aleja de Dios y lo vuelve a ese Dios todopoderoso, todo soberano, en nuestro enemigo. Así es. Fuimos creados con un solo propósito, que es adorar y dar gloria a Dios. Exaltar a ese Dios, y fallamos. Fallamos. ¿Por qué? Porque el pecado entró en nosotros. La carne. carne. Como dijo Spurgeon, una pequeña espina puede causar mucho sufrimiento. ¿Quién nos ha clavado una espina? Qué molesto es. Qué tortuoso es tener una espina, aunque sea muy superficial. Duele, molesta. Una pequeña nube puede ocultar el sol. Las pequeñas zorras echan a perder las viñas. Y los pecados pequeños hacen daño al tierno corazón. Corrompe hasta el corazón que hoy se pueda considerar más puro de todos. El pecado cuando entra, el pecado cuando es parte de la persona, daña el corazón. El pecado en sí es dejar de cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Dios nos hizo para reflejar su gloria, Dios nos hizo para vivir conforme a su voluntad. El pecado es desviarse de ese camino, es fallar en pensamientos, en palabras u obras, es fallar y es deshonrar a nuestro Creador. Amén. ¿Cuántas veces nosotros vivimos conforme a nuestra voluntad? Al yo-yo. Y no fuimos creados para eso. Fuimos creados para dar gloria y vivir conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios. Lo hemos hablado otras veces, y el mundo, la creación, la naturaleza habla de esa soberanía, de ese Dios que es más grande que lo que podemos ver. Por lo cual yo creo fielmente, y nosotros creemos fielmente, y si usted hoy está sintonizando este programa es porque cree que hay un Dios que es soberano. Y si usted cree en ese Dios, hoy le queremos decir que ese Dios tiene un propósito para usted. Y nos diseñó con un propósito. Y tristemente fallamos en cumplir. Y tristemente lo hemos deshonrado. De palabra, de obra, en pensamiento, en todas formas. En la forma que podemos pensar, hemos deshonrado a Dios.
Una perspectiva bíblica del pecado se refiere a quebrar o violar la ley divina de Dios. Como lo dice en Primera de Juan, versículo 3, o sea, capítulo 3, versículo 4. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Dios estableció la ley como el ideal o estándar de justicia para el comportamiento humano. ¿Ya? Y eso lo vemos también en el libro de Deuteronomio 6. ¿Ya? Cualquier transgresión o sobrepasar los límites establecidos por Dios en la libertad humana es pecado. O sea, cualquier transgresión o sobrepasar los límites establecidos por Dios en la libertad humana es pecado. Cada vez que nosotros queremos hacer lo que nosotros consideramos mejor, tristemente vamos a terminar errando en la voluntad de Dios, errando en el blanco. Amén. Tenemos Santiago 2, del 8 al 11. Santiago 2 dice: hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Amén. Esto nos deja en claro que hay muchos que pueden decir, hay una rama que se llama moralistas, ya que ellos consideran que al vivir su vida conforme, ellos consideran que están bien, que amar al otro, ser compasivos, son méritos suficientes para obtener la salvación. Pero más la Escritura dice que si tan solo fallamos en uno, ya hemos fallado en todas. Si tan solo en uno pequeño falláramos, y esto dice, por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a alguna persona que a otra, cometen pecado. ¿Cuán difícil es eso? Poder hacer eso, amar al prójimo como a ti mismo. Es tremendamente difícil. Si alguien dijera, no, yo he logrado amar al prójimo como... ¿Los has amado a todos por igual? ¿No hay una inclinación a amar a uno más que a otro? Si aún eso pequeño has hecho, ya hemos fallado. Hemos pecado. En todas. Hemos fallado completamente en todas. Otras palabras griegas y hebreas en la Biblia describen el pecado como violación de la ley, ilegalidad, un paso en falso y el traspasar territorio prohibido. Y lo leemos en Primera de Juan 3:4, que dice: todo el que peca y viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios, como ya lo habíamos leído. Romanos 4 también habla de esto. Romanos 4:15 dice: pues la ley siempre trae castigo para los que traten de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra en sí nos descalifica para cumplir el estándar de Dios. No estamos capacitados nosotros como personas para cumplir el estándar que Dios nos pide. El pecado que mora en usted, el pecado que mora en nosotros nos incapacitó y nos incapacita para cumplir esta ley. Nadie. Si hay alguno que hoy dice en su corazón, no, tu hermano está equivocado, pero ¿cómo? ¿En qué momento si yo no soy tan malo? Yo hoy no he cometido pecado. Al decir eso, está pecando. Al solo decir esa palabra está pecando, porque créame que si hoy tuviéramos que escribir cuántas veces fallamos en pensamiento, en obra, quizás nos faltarían hojas para declarar nuestro pecado.
Según el diccionario bíblico ATS, el pecado es cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier deseo, cualquier acción u omisión de acción. O sea, omisión. Omisión. Muchas veces dice la gente, pero yo no mentí. Es que yo no dije esto porque para evitar. Pero omitimos y cometimos un error mucho mayor. Cuando podríamos haber, quizás a través de la verdad, haber solucionado el problema. Pero cuán difícil es hablar con verdad. Cuán fácil es hablar con mentira. Es nuestra naturaleza. Se inclina por lo malo. Se inclina por lo que va en contra de Dios. Por lo cual, contrario a la ley de Dios o defectuoso cuando se compara con ella. En cierta forma, el pecado es errar en el blanco o fallar en el deber. Por eso es que le decimos que cada vez que, y de la única forma en que entendemos la magnitud del pecado, es cuando sabemos lo que éste trae a nosotros. Y éste ha traído una destrucción física, moral, espiritual al ser humano. Una caída completa. Por lo cual es tremendamente importante que usted sintonice el próximo programa. Y este es como una comita de aliento, porque no es fácil que nos estén diciendo, ¿cuánto tiempo llevamos? 42 minutos, que somos pecadores. Que estamos caídos, que lejos. Que estábamos en un lugar de privilegio y después nos fuimos al fango más profundo. No es sencillo, no es grato escuchar esto. Pero ¿por qué necesitamos que usted escuche esto? Porque el programa que viene es para usted. El programa que viene es el programa que vence todo lo que nosotros le estamos hablando hoy. Por lo cual es tremendamente importante que usted sintonice el próximo programa y entender que quien no reconoce a Cristo vive separado de la voluntad divina de Dios. Como dice la Escritura, si estamos enemistados con Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10 es una noticia triste. ¿Por qué? Porque dice que estamos enemistados con Dios. Y sabe, no sé si hay alguien que quiera ser enemigo de Dios. Cuando conocemos al Dios escritural, sabemos que nadie se atrevería a ser enemigo de Él. Es más, no hay nadie que se haya levantado en contra de Él. Y hoy tengo una historia que contar. Ese Dios es tan soberano que tiene todo y conoce todo en sus manos. Por eso esta noticia es triste, pero con solución. Y eso es gozoso. Eso es alegre. Hay un mediador entre Dios y los hombres. Hay un mediador en este mundo de pecado, hay un mediador. Si lo aceptamos, permanecemos si no le aceptamos, permanecemos en enemistad. Si le aceptamos, hay una buena noticia para usted. Así que y esa noticia tiene que conectarse. Tiene que esperar el próximo martes. Ahí el Señor estará preparando su corazón y el corazón de nuestros hermanos para poder compartir esa extraordinaria noticia. Porque no es una buena, es extraordinaria noticia para aquel que hoy está en esta condición. Amén. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que no podemos salvarnos solos. Y no podemos cumplir algo. ¿Qué no podemos cumplir? No podemos cumplir el estándar de perfección que Dios nos manda. Amén. Es imposible para todo ser humano. Ninguna ley, religión, esfuerzo propio nos hace justos por mérito propio. No hay forma, por mérito humano, por mérito propio, alcanzar los estándares de Dios. Vamos a leer Romanos 3:10. Lo tengo acá. Dice:
así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Aunque somos valiosos porque fuimos creados a imagen de Dios, eso es bueno para nosotros. Sí. Nuestra naturaleza quedó contaminada por el pecado de Adán. ¿Y qué es lo que afecta? Nuestra mente. ¿Qué más afecta, hermana Rocío? Emociones. Y voluntad. Por naturaleza amamos la oscuridad. Juan 3:19. Dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Y también no podemos entender las cosas espirituales, y lo vemos en 1 Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. O sea, estamos ciegos. Exacto. Estamos ciegos espiritualmente. También lo vamos a leer ahí, 2 Corintios 4:4. Estamos dando todas estas citas para ir ratificando todo lo que nosotros vamos diciendo. Y aquí también es parte de lo que estábamos hablando acerca de el adversario y el príncipe o el Dios de este mundo. Dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. Así es. Y esto es algo que nosotros muchas veces decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a ser nosotros esclavos del pecado? Pero somos esclavos del pecado. Somos pecadores. Muchos, como dice la Escritura, dicen ya estos canutos hablando otra vez del pecado, hablando. Pero sabes, es verdad, lo acompaña todos los días porque es parte de la naturaleza del ser humano. De la carne. De la carne. Dice, no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Amén. Por eso entendemos que a los líderes religiosos que Jesús vino, no le aceptaron, no le recibieron, a pesar de estar involucrados, a pesar de estar aprendiendo, a pesar de ser parte de la iglesia en ese tiempo. No le recibieron, le desecharon. Y esa es tarea de Satanás. Esa es la tarea del adversario. Como se lo decíamos anteriormente, es convencerle a usted de que usted no es tan malo, de que usted no necesita perdón, de que usted no necesita de este Dios, de que usted no necesita ser salvado. ¿De qué? Si vive la vida bien, si en su casa no hay mayor problema, si en su banco hay dinero, en su cuenta bancaria tiene lo suficiente para vivir. ¿De qué? ¿De qué necesito a Dios? Usted hoy es presa del pecado. Amén, así es. Y como dice también Efesios 2:1, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. O sea, la consecuencia directa de la muerte espiritual es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, y lo vemos en Romanos 6:23. Dice, no se trata solo de dejar de existir, sino de estar separado de Dios, la fuente de toda vida, luz y bien. Eso es Dios. Esa realidad de nuestra condición sin Cristo. O sea, imagínense la relación sin Cristo, lo que es de nosotros. Exacto, estar sin Cristo es estar muerto. Estar muerto a la luz, estar muerto a la verdad. Y muchas veces podemos decir, pero esto simplemente es religión, simplemente es que quieren cambiar mi pensamiento de libertad,
presentándome a un Dios que no puedo ver, presentándome a un Dios que no puedo sentir, que no puedo hablar con Él audiblemente. Cuando nosotros hablamos de este Dios no le pide nada que lo haga sufrir. Este Dios nos pide tener una vida que no solo le glorifica a Él, sino que en medio de glorificarle a Él, nuestra vida es santificada. O sea, pasamos de ser personas tremendamente pecadoras a personas que sufren porque tienen que dejar de pecar, no porque están pecando. Esa es la diferencia. Muchas veces vivimos las consecuencias del pecado. Por ejemplo, ¿cuánto dolor trae el matar a una persona? ¿Cuánto sufrimiento trae hoy ver la violación de niños? ¿Cuánto repudiamos eso? ¿Cuánto tristeza trae que un hombre decida actuar de esa manera? ¿Cuánto dolor trae la infidelidad? La consecuencia, ¿cuántos hogares se destruyen producto de eso? Y cuando conocemos a Dios, comenzamos a decir, Dios me dice que yo debo ser fiel. ¿Y qué es lo que nos cuesta? Dejar de mirar al hombre o dejar de mirar a la mujer con otros ojos, que no sean los que Dios me ha mandado. Si yo hoy estoy con mi esposa, a quien yo debo amar es a mi esposa. Si hoy yo estoy con mi esposo, y a quien yo debo amar es a mi esposo. A quien le debo respeto. Los hijos, entender que los pequeños son pequeños y no han sido creados para satisfacer las necesidades sexuales de nadie. Y eso es lo que se comienza a vivir, es una batalla confrontando la realidad pecaminosa del hombre. Dios nos manda a vivir conforme a lo que Él quiere, para vivir vidas santas, para vivir en un mundo mejor. ¿Cuántos hoy no hemos escuchado ese eslogan de, queremos un mundo mejor? Pero yo no estoy dispuesto a sacrificar mi propio egoísmo, a sacrificar mi propio yo para decir, es que quizás quien debe comenzar a cambiar, ni siquiera son ellos. Soy yo mismo, claro. Y estamos perdiendo este gran privilegio que Dios nos da por causa del pecado. El pecado que nos hace creer que no somos tan malos. Así es. Que no nos hace vernos como realmente debiéramos de vernos en el espejo. Y terminamos el punto número 1, que es el pecado, y vamos a pasar ya al punto número 2. Que por causa del pecado somos destituidos. Destituidos. ¿Qué significa, hermano Gino, estar destituidos? Ser despojado de un lugar, posición o privilegio que se tenía. En el contexto espiritual, estar destituido significa haber perdido nuestra condición original. O sea, haber perdido la comunión perfecta, la naturaleza pura y el propósito para el cual fuimos creados. Y aquí yo le tengo una pregunta al hermano Gino. Todos los que conocen al hermano Gino saben que el hermano Gino tiene ahí una pasión en el cuerpo. Hace reírlo, hermano. Y nuestro hermano Gino, para quien no sabe y lo está conociendo, él juega fútbol. Sí, todavía a la edad que tiene juega fútbol. Igual que un personaje ahí famoso, juega fútbol. No. Por lo cual, hermano Gino, ¿usted en qué posición juega? ¿Juega en cualquier lado o tiene una posición fija? Por si alguna mujer nos está viendo y no sabe de fútbol. Bueno, fija más que nada. ¿Ya? De 10. De 10. Ya, para quien no sabe, de 10 juega... Como de creación. Ya, de creación. Juega un poquito cerca del arco. Sí. Contrario. Hermano Gino, ¿alguna vez usted se ha sentido destituido de ese lugar? ¿O lo han destituido de esa posición? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se ha sentido? ¿Se ha sentido bien cuando lo han sacado o se ha sentido lo mismo? No, obviamente uno no se siente bien. ¿No? No, somos humanos. Ya, ¿y qué pasará, por ejemplo, si lo cambiaran por un defensa? Pusieran a un defensa a hacer lo que usted hace. ¿Cómo se sentiría? Destituido de algo que uno cree que no está bien. Amén. La destitución es perder un lugar, una posición que teníamos.
nosotros perdimos a través del pecado el lugar de privilegio. Qué privilegio. Un lugar que estaba muy cerca de Dios, un lugar que tenía una comunicación directa con Dios. Recordemos lo que sucede con Adán y Eva en los primeros capítulos de Génesis. Ellos conversaban con Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios. Ellos tenían esa conexión estrecha, íntima con el Creador. Y que producto del pecado se nos fue destituida. En la Biblia vemos ejemplos de esa pérdida y que la mayoría fue por tenemos 3 ejemplos. Desobediencia. Amén. Recuerden que el pecado ocasiona en nosotros un acto de rebelión en contra de la voluntad de Dios. ¿Ya? Y el primero es Saúl. Fue destituido como rey por no obedecer. Exacto, eso lo vemos en 1 Samuel 15, 23. También tenemos a Abimelech, que perdió su autoridad por gobernar con maldad. Ya eso también lo vemos en el libro de los jueces. También tenemos los líderes religiosos, perdieron su lugar de privilegio por rechazar al Mesías. Como lo estábamos hablando Mateo 21, 43. Hace algunos instantes, la rebelión contra la voluntad de Dios es parte del pecado que mora en nosotros. Y ese pecado ha venido a destituirnos de nuestra posición. ¿Ya? El entender lo que produce el pecado nos ayuda a entender que el derecho de estar en la presencia de Dios lo perdimos. ¿Por qué? Producto del pecado. Y que el reflejar su carácter es parte de nuestro diseño. Y cuando pecamos, perdimos ese diseño original. Esta destitución no es simplemente un acto de despojo de parte de Dios, ya como diciendo, y esta es una suposición, bueno, en este caso es Dios diciendo, yo los creé y los diseñé y ustedes no quisieron obedecer, ustedes se inclinaron por lo malo y lo que han hecho no solo lo que me ofende, sino que también lo que los lastima a ustedes mismos. Por ello, los saco de mi presencia y los aparto. No es eso. No es la simple voluntad de Dios. No es simple que Dios dijo, no, voy a sacar a esta raza que en realidad se ha comportado mal. No, es más allá. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tranza con el pecado. En su perfección, en lo que Dios es, en sus características, Él no soporta el pecado. Para Él es pudredumbre, para Él es algo tremendamente malo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perfecto. Es un Dios justo, santo y sin pecado. Habacuc 1:13 dice, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. Isaías 6:3 dice, y se decían unos a otros, Santo, 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 el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Salmo 11:5 dice, el Señor examina a justos y a malvados, aborrece a los que aman la violencia. Amén. Por eso es que somos destituidos, porque el Señor no tranza con el pecado. El Dios que nos ha convocado hoy, que nos tiene en este lugar, compartiendo su palabra, no tranza con el pecado, no se junta con el pecado. Recuerde las palabras de Jesús antes de ser crucificado. Dios mío, o sea, en medio de la crucifixión, cuando estaba ahí, brazos abiertos, con el dolor más tremendo en su cuerpo, y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado del hombre estaba sobre el Hijo de Dios, y Dios no estaba ahí.
¿Por qué? Porque Él no tranza con el pecado. Wow. Bueno, ya hemos visto los dos primeros puntos, hermana Rocío, que es el pecado, que fuimos destituidos, ¿ya? ¿Pero de qué fuimos destituidos? De la gloria de Dios. Y ese es el punto número 3, ¿ya? Somos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de su perfección, majestad, poder y santidad. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y lo vemos en Primera de Juan 1:5. La gloria de Dios es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter, de todo lo que Él es. Fuimos creados para reflejar su gloria. Y muchas veces reflejamos cualquier otra cosa, menos para lo que fuimos diseñados. Claro, para lo que fuimos diseñados. Todos los que son llamados con mi nombre y para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Eso dice en Isaías 43:7, dice que Dios nos creó para su gloria. No es para la gloria nuestra, no es para la gloria del ayudante pastor, del pastor, de los oficiales, de los hermanos de la iglesia, de los vecinos. No, es para la gloria de Dios. ¿Ya? En contexto, cuando en otros versos puede decirse que el hombre glorifica a Dios porque a través del hombre la gloria de Dios puede ser vista en cosas tales como el amor, la música, el heroísmo, etc. Cosas pertenecientes a Dios que nosotros llevamos en vasos de barro, y lo vemos en 2 de Corintios 4:7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Amén. Somos los vasos que contienen su gloria. Wow. Y eso es maravilloso. Eso es lo que debemos ser nosotros como personas. Vasos que contienen la gloria de Dios. Y eso nos debe llevar a pensar también en lo que el pecado nos quita. El pecado nos quita llevar esa gloria. El pecado nos arrebata tener el gozo del Señor. Nos arrebata tener paz. ¿Cuánto necesita este mundo? Paz. Paz, gozo. ¿Cuántos hoy durante este día se levantaron diciendo, ya no tengo esperanza, ya no sé qué hacer, ya estoy perdiendo la batalla? ¿Cuántos hoy se levantaron con un sinfín de adversidades en la cabeza? Problemas financieros, de enfermedad, económicos, y eso han venido a arrebatarle la esperanza de vida. ¿Cuántos hoy que nos sintonizan, hermanos quizás que hoy son parte de este programa, que han ido, que el enemigo ha venido a hablar a sus vidas y ha venido a quitarles lo que Dios, a través de esta buena noticia, nos dio? Y es importante esto, entender que no somos nada, porque eso es lo que dice Corintio. Somos vasijas de barro, somos vasijas que el alfarero diseñó y que nos capacita a Él para llevar su gloria. Pero aún el pecado nos puede arrebatar eso. Amén. Como lo veíamos más arriba, decía que Él es luz de fuente de vida. Amén. Es bien para nosotros, pero perdemos todo eso por causa del pecado. Amén. Dice
todas las cosas que somos capaces de hacer y de ser encuentran su fuente en Él, en nadie más, solo en Él. Dios interactúa con la naturaleza de la misma manera. La naturaleza exhibe su gloria. Su gloria es revelada en la mente del hombre a través del mundo material en muchas formas y con frecuencia de diferentes maneras para diferentes personas. Una persona puede quedar cautivada por la vista de las montañas y otra persona puede amar la belleza del mar. ¿Cuántos aman la belleza del mar? ¿Cuántos aman la belleza de la montaña, de la cordillera? Lo asombroso que Lo asombroso, lo esplendoroso que puede ser. Pero ¿quién está detrás de ambas cosas? ¿Qué es? La gloria de Dios. Le habla a ambas personas y la conecta con Dios. De esta manera, Dios es capaz de revelarse a sí mismo, a todos los hombres, sin importar su raza, herencia o lugar. Como dice el Salmos 19, del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Qué bueno. Que es glorioso. Glorioso. Es glorioso porque la palabra, en cada tema, cada vez que nosotros hablamos del Señor, cada vez que la palabra es expuesta, vemos que no solo a través de la palabra física de la Biblia Dios se revela, sino que su gloria está en todo. Está en todo lo que nosotros hoy podemos ver. Si no es suficiente que usted se mire al espejo y diga, ¿cómo yo hoy existo? Vea los animales, vea la naturaleza. Como lo decía nuestro hermano, ¿quién no ha quedado maravillado con la presencia y lo imponente que son las montañas? ¿Quién no ha quedado maravillado, asombrado por las olas en el mar? ¿Cuánto, y tristemente lo veíamos hace 2 semanas, lo que sucedió en Venezuela? No somos nada, no somos nada. Lo que hoy sucedió, un movimiento de tierra, un movimiento de placa, destruyó la vida de muchas familias y que fue imposible evitar, que fue imposible, que ni siquiera el hombre con más dinero sobre esta tierra podría haber evitado que eso sucediera. Aún ahí está la gloria de Dios, el poder de Dios mismo. Él diseñó todas las cosas. Nosotros hoy somos vasijas que demuestran esta gloria. Amén. Y que la naturaleza, yo creo fielmente, y esto es algo muy personal, es la que mejor demuestra el poder de Dios. Amén. Toda gloria humana se desvanece y acaba. Y esto es así. Podemos estar un día arriba, otro día al medio, otro día abajo. Podemos conocer a un cantante, puede estar un tiempo, pero allá arriba, y después puede estar allá abajo. Se olvida, pasa. Por ejemplo, me recordaba de algo que sucede acá en Chile, y es acerca de que nosotros tenemos el desierto más árido del mundo, donde las temperaturas pueden llegar extremadamente bajas durante el invierno, o incluso en verano. Pero cada cierto tiempo, ese desierto se florece. Ese desierto se llena de lindas y hermosas flores. Gloria de Dios. Amén. ¿Qué mejor forma de explicar que hay un Dios que es tremendamente soberano? Soberano. Y que ese Dios hoy nos habla
de nuestra condición. Amén. Y esa gloria de Dios permanece siempre. Siempre. Y para siempre. Y esa gloria de Dios muchas veces nosotros cuando vamos conociendo es más grande todavía. Es increíble, es glorioso ver cuando uno va conociendo esto. Uno cree que Dios es glorioso, que es maravilloso, pero uno lo va conociendo y va viendo de que es aún más. Mucho más allá, es más allá de lo que pensábamos. Nuestra mente no alcanza a comprender. Nuestra mente es finita y Él es infinito. Y eso nosotros no podemos. Nuestra mente, nuestra capacidad nos da para entender cuán glorioso es nuestro Dios. Por eso es muchas veces difícil entenderlo todo. Nosotros no lo hemos entendido todo. Y no creo que haya un hombre sobre esta tierra que haya podido entenderlo todo. Pero conforme a lo que hemos entendido, hoy queremos vivir. Y oramos para que el Señor nos ayude a vivir en torno a eso. Y eso es lo que hoy hemos querido compartir con ustedes. De que podamos entender en la condición en que está usted si no ha recibido la buena noticia en su corazón. Si no ha recibido ese mensaje extraordinario. Hoy está en pecado, está destituido. Y no de cualquier cosa. No está destituido, por ejemplo, de una posición. No está destituido simplemente de un puesto. No está destituido simplemente de un lugar. Está destituido de la gloria de Dios. Amén. Y eso lo constituye enemigo De Dios. de ese Dios. Por lo cual, al estar destituidos de la gloria de Dios, ya no podemos cumplir ese propósito ni tener comunión plena con Él por nosotros mismos. O sea, no es por usted, no es por los niños que están ahí, los chicos, no es por el vecino, no, es por nosotros mismos, por el pecado que ha entrado en nosotros. No hay nadie más culpable que usted y yo. Y yo. Sí, así es. Y terminamos los 3 puntos importantes. Exacto. ¿Ya? Esperamos que hayan entendido esos puntos. Amén. Esperamos de que, si usted se dio cuenta, es simplemente el mismo versículo que nosotros hemos explicado en 3 puntos En 3 puntos principales. que nos conllevan a entender nuestra condición de pecado sin la buena noticia. Por eso es tremendamente importante y tremendamente necesario que usted se conecte al próximo programa. El programa de Así este es. próximo martes, ahí estará nuestro hermano Alejandro junto a nuestra hermana Jade, Jade, compartiéndole una maravillosa verdad y que cambiará en un gran porcentaje. Es un cambio de 390. 390 grados. Ese es el cambio que va a recibir este próximo programa. Como conclusión de lo que hoy nosotros hemos visto y hemos querido compartir con usted, comprender esta ley es entender nuestra verdadera condición. Nuestro pecado nos separó de Dios, rompió nuestra relación y nos dejó sin capacidad de arreglarlo por nuestra cuenta. Es una realidad seria, pero trae consigo la puerta abierta a una buena noticia. Es una mala noticia. Hoy le hemos dado una mala noticia. Hoy le hemos dado a conocer una mala condición. Pero hay una buena noticia. Si hoy ha escuchado y comprende esto, es porque Dios quiere que conozca la solución. Amén. Estábamos lejos, pero no en nuestro destino final. En el próximo programa compartiremos la siguiente ley: lo que Dios ha hecho para acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo. Para que solo Él sea exaltado y reciba toda la gloria. Amén. Amén. Hemos terminado. Hemos terminado. Esa es la conclusión del tema de hoy. Hay una esperanza. Y esa esperanza está en Jesucristo. Hemos
Hemos llegado al final de este encuentro, pero no al final de lo que Dios quiere seguir haciendo en tu vida. Gracias por ser parte de Tiempo de Verdad. Desde la Iglesia Wesleyana de Panguilemo, nos reencontramos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 20 horas. Que la paz del Señor te acompañe y que su verdad siga guiando cada uno de tus pasos. Y recuerde que nuestros cultos son todos los días domingos en la Iglesia Wesleyana de Panguilemo a las 11:30 de la mañana. Usted está invitado a oír la palabra de Dios. Hasta la próxima. Con autoridad, el Dios